Buenas noches para la audiencia de Facebook y la congregación. Gracias y paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida. Nuestro teléfono para cualquier necesidad, cualquier petición de oración o que usted nos quiera contactar, nos puede llamar al 786-306-4196. Nuestro horario de servicio son los días domingo de 11:30 de la mañana a 12 del día. Tenemos un tiempo de confraternidad entre los hermanos, oramos, compartimos todo lo que nos ha pasado en la semana, testimonios. Y de 12 en adelante, de 12 del día de la tarde a 2 de la tarde, tenemos nuestro servicio de alabanza y de adoración y el mensaje de la palabra, donde compartimos los hermanos y nos salimos de la iglesia, no como entramos, sino que salimos diferentes, salimos fortalecidos gracias al poder y la unción que tiene la palabra de Dios. Los días miércoles, como costumbre, aquí estamos, hermanos, una vez más. Tenemos nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, y en esta noche tenemos el mensaje, la guerra espiritual. Esta transmisión en vivo la tenemos de 8 de la noche hasta las 9 de la noche, y nos gozamos y así podemos compartir y podemos ser canal de bendición para muchas vidas. Agradezco a cada hermano de la iglesia que se une a esta transmisión en vivo. También agradezco a cada hermano, a cada amigo que se une y así escucha el mensaje de la palabra. Para mí es un privilegio, un honor poder ser canal de bendición y ser usada por nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, como lo estaba diciendo, el tema de esta noche es la guerra espiritual. Y quiero, antes de comenzar este tema, leerles Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice así, Efesios 6, versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra discúlpeme, vuelvo a repetir donde se encuentra esta cita. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, huestes espirituales de maldad. Aquí vemos que el apóstol Pablo menciona 4 categorías, amada iglesia, amigo que tú me estás escuchando, o grupos de fuerzas satánicas. En una jerarquía de 4 grupos de fuerzas maleábolas que el diablo tiene bajo su manto, que son principados, la primera; segunda, potestades, poderes y las huestes espirituales. Quiero comenzar y decirles que aunque David era pastor de ovejas, en su labor él aprendió a enfrentar y vencer a leones y osos. Y allí él ejercitó y aprendió, amada iglesia, y luego pudo vencer a Goliat. Gracias y paz, Dorita. Buenas noches. Los hermanos se están uniendo y me gozo de ver una iglesia, discípulos de Cristo que están con el ansia de recibir palabra. David era un rey, pero a la vez soldado. Era un adorador, pero a la vez era un guerrero. Era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Así nos dice la palabra, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Puede ser que muchas cosas en este mundo, amigo que me escuchas, hermano que me estás escuchando, nos estorben. Pero la guerra espiritual del cristiano no se lleva a cabo aquí abajo. La guerra espiritual se lleva a cabo en las regiones celestiales. Regiones celestiales. Y yo en esta noche quiero profundizar
la palabra, las regiones celestiales. La palabra que se emplea aquí en el griego del Nuevo Testamento para referirse a regiones celestes es epiuranos, que significa cielo que está por encima de los cielos. Esto se refiere a un cielo que es un espacio cósmico que está por encima del cielo atmosférico, del que nosotros vemos, del cielo que conocemos, hermano, de ese cielo que nosotros vemos. ¡Ay, qué hermoso que está el cielo! Después de ese cielo hay otro cielo, es el cielo que está por encima, que es las regiones celestiales. Significa, es un cielo que está en un espacio cósmico y que está por encima del cielo atmosférico, que forma parte de la biosfera de este planeta. Existe luego de este segundo cielo un tercer cielo. Por eso dice que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, donde habita Dios en su trono, que se denomina Auranos. Este cielo de las regiones celestes se llama en griego Epiuranos, y el tercer cielo se denomina Uranos. En el segundo cielo, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, es la parte rebelde de la esfera celeste, desde donde opera nuestro enemigo de nuestras almas, a quien el Nuevo Testamento menciona como príncipe de la potestad del aire. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice así: bendito sea el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde se encuentra Cristo? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Él está en el tercer cielo. Aquí, lo que Pablo nos está indicando, cómo nosotros somos bendecidos, cómo nosotros somos un pueblo que tenemos los beneficios de la redención a través de Cristo Jesús. Si nos vamos a Efesios, más adelante, hablamos del 2, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con quién? Con Jesús. Y con Él nos resucitó, dice la palabra del Señor. Con Él nos resucitó. Nos sentó en lugares celestiales, dice el versículo. Aunque la herencia del creyente aún no se ha completado, por fe Él disfruta en el presente de su futura glorificación en el cuerpo glorificado y de la presencia de Dios en el futuro. Pero nosotros gozamos de todos los beneficios. Si vamos más adelante a Efesios 3, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios. El libro de Efesios esta noche lo vamos a tocar, hermano. A saber que los gentiles son coherederos. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo, y miembros del mismo cuerpo. Nosotros los gentiles, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Les vuelvo a repetir: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo que nos quiere decir aquí la palabra del Señor,
que nosotros los gentiles somos coherederos en Cristo Jesús y miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, participando de las promesas en Cristo mediante el Evangelio. Como yo les decía cuando comencé el mensaje o el estudio de esta palabra, en Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestes, en el segundo cielo. ¿Quién es el enemigo, hermanos? Amigo que me estás escuchando en esta noche. Sobran enemigos potenciales si estamos buscando pleito. Si estamos buscando pleito, hay enemigos potenciales. Y si somos muy delicados, también encontramos. Pero Dios hace claro que el verdadero enemigo es el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas es nuestro verdadero enemigo. Hola Olga, ¿cómo está, bendecida sobrina? Pero Dios nos hace esa aclaración. Y también son los huestes y también el pecado en nosotros. Si nosotros no obedecemos la palabra y nos salimos de la cobertura de Dios Padre y pecamos, eso también nos lleva a eso. El pecado que puede estar en nosotros, porque dice que puede venir la tentación, pero si no caemos en la tentación, nosotros no hemos pecado. Y todo lo que está alrededor también nos ayuda, nos hace caer y en el mundo espiritual tener esas guerras espirituales. En Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne de sangre, sino con poderes, autoridades, potestades que dominan fuerzas espirituales malignas. Efesios 2:2 nos dice, así, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. O sea, en otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos a la palabra, cuando no habíamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros andamos en desobediencia de la palabra. Y por esa desobediencia caíamos en tentación y en el pecado, hermano. Por eso Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, ya nosotros no andamos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu, los hijos de desobediencia, desobedientes, ese es el espíritu. Los hijos desobedientes son aquellos que están en rebeldía contra Dios y contra su plan de salvación en Cristo. Esos son los hijos desobedientes. Yo le pregunto, y a veces uno se pregunta, si yo peleo contra personas, ¿ando mal? Vámonos a leer Lucas capítulo 12, versículos del 13 y 14. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 14. Y dice la palabra del Señor así. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Los rabinos resolvían disputas, amada iglesia, de herencias basándose en que ellos tenían que dividirse las herencias, ¿verdad? Pero aquí este rabino le pide a Jesús que resuelva una disputa legal. El pasaje no da mucha información, pero la respuesta de Jesús
indica que se trataba de un problema de avaricia. Por eso Jesús le contesta: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Más allá, hermano, amigo que me estás escuchando, de cualquier abundancia material, la vida no consiste en sus bienes. Ser rico en los tesoros del reino de Dios es lo que verdaderamente cuenta. El dinero no es malo, hermano. Dios quiere que seamos prósperos. Es la avaricia, es el amor al dinero. Eso es lo que es malo. Por eso Jesús, cuando el rabino le pide, le dice: ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Porque Él conoce el corazón de nosotros. Él conoce todo, hermano. Lo más profundo del corazón de nosotros, nuestros pensamientos, lo conoce el Señor. La realidad de la lucha espiritual que se habla en Efesios 12, que porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, que dice en Efesios 6:12, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. La lucha significa enfrentamiento o combate que se realiza mediante la fuerza física o las armas. Oposición entre contrarios que buscan imponerse. Confrontación interna para resistir una tentación o fuerza hostil. Combate cuerpo a cuerpo. Bendecida mi hermana Elba, bendecida Ginger. Me alegra poder compartir con ustedes la palabra. Pero aquí el texto nos habla de un conflicto espiritual, amada iglesia. El texto de Efesios capítulo 6:12 nos está hablando no de un enfrentamiento de fuerza, de arma, de oposiciones contrarias, de ideología, no. Nos está hablando de un conflicto espiritual, absolutamente real, aunque generalmente invisible, porque no lo vemos. Somos soldados del ejército de Dios, recordémonos, contra el ejército, y nosotros peleamos la batalla espiritual con el ejército de las tinieblas. Ahora, la condición y efecto de esta lucha se vive en lo natural. A veces no entendemos lo que nos pasa, a veces estamos tranquilos, vamos a un lugar y de repente encontramos situaciones con personas y decimos nosotros: pero si yo no me merezco esta situación. Y ahí es el momento, hermano, cuando nosotros tenemos que respirar y acordarnos de la palabra, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, espíritus. Eso es lo que nosotros tenemos que recordarnos. ¿Quién es nuestro adversario en el mundo, en las regiones celestes, que es el segundo cielo? Hablamos que es el primer cielo el que vemos, el segundo cielo es donde está la rebeldía, donde opera el enemigo de nuestra alma, y el tercer cielo donde está la misma presencia de Dios Padre, donde Pablo recibió la revelación del Evangelio de la gracia. En Efesios 6, vamos a Efesios otra vez, capítulo 6, del versículo 11 y 12, nos dice la palabra así: revestidos con toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las incidencias del diablo, del enemigo de nuestra alma. Y ese es el 11, pero el 12 ya se los he leído, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice aquí. Y ya les dije al comienzo que estas fuerzas satánicas se dividen en 4 categorías: potestades, principados, poderes del mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y eso es lo que se apodera
de los hijos de desobediencia, aquellos que no andan conforme a la palabra, aquellos que no han recibido. Muchas veces usted es cristiano, usted es creyente, usted anda bien, usted está bajo la cobertura y de repente viene alguien que no conoce al Señor y es usado por el enemigo de nuestras almas para hacernos, como dice, la vida una limonada. ¿Verdad? Y es cuando nosotros tenemos que discernir y poder entender y poder enseguida pelear la batalla de la fe y en el mundo espiritual comenzar ¿a qué? A decir la palabra. Por eso dice, revestido con toda la armadura de Dios. Revestido con toda la armadura, o sea, con todos. Nosotros somos revestidos con la armadura, es con la palabra, hermano. La palabra tiene poder. Dice Isaías que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Que ninguna lengua que se levante en condenación. ¿Por qué? Porque esa es herencia para nosotros, los siervos de Dios. Y si nosotros sabemos nuestra identidad y somos siervos de Dios, conocemos nuestra identidad, quiénes somos en Cristo Jesús, entonces nos vamos a levantar con el poder y la autoridad que nos ha dado la palabra y nos vamos a levantar con esa autoridad y vamos a decir, yo poseo esa promesa y la activo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos enseña como la guerra espiritual, hermano. Nosotros tenemos que saber guerrear en el mundo espiritual. Aquellos que han experimentado el hablar en lenguas, hermano, lenguas angelicales que solamente es entre usted y el Señor, ¿ok? Porque eso no edifica a la iglesia, le edifica a usted. Aquellos que experimentamos hablar en lengua, sabemos que ahí es cuando nosotros guerreamos espiritualmente. Cuando nosotros en el mundo espiritual, ese idioma es un idioma que solamente lo conoce nuestro Padre. Continuamos. Recuerden, hermanos, que el enemigo de nuestras almas, el diablo como se conoce, era un querubín ungido en el cielo, pero un día se rebeló contra Dios. Y muchos ángeles le siguieron y cayeron del cielo. Por eso Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Su naturaleza se pervirtió. Su sabiduría se corrompió. Se convirtieron en agentes de maldad y de destrucción. Por eso dice que el enemigo viene a arrestar y a dividir. Que aborrece, amada iglesia y amigo que me escuchas, el modelo de Dios y todo lo que tenga su imagen. Y procura destruir a los hombres y a la iglesia del Señor, aunque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Pero ¿qué nos hace, hermano? No nos puede tocar, no nos puede dañar. Porque si uno está en Cristo Jesús, ¿quién puede contra nosotros? Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Y estamos siendo bendecidos y somos coherederos en Cristo Jesús y todas sus promesas. Dios ha equipado, amada iglesia. Buenas noches, Pastor Andrés, bendecido. Ha equipado a esa iglesia para caminar en victoria, hermanos. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Está después de Filipenses. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, dice así. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado, mire hermanos, cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Un decreto, o sea, esos decretos que estaban para nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio,
clavándolo en la cruz. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti, por mí. Y habiéndose despojado, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En el versículo 13 nos habla de incircuncisión. Representa, amada iglesia, amigo que me escucha, la separación de los gentiles del pacto de Dios con Israel. En el 14 nos habla de un documento de deuda. Nos dice, habiendo cancelado el documento de deuda. Se refiere, amada iglesia y amigo que me estás escuchando, a la ley mosaica, con sus decretos de no ser cumplida traía condenación, porque la ley nos esclaviza, nos condena. Pero Dios ha cancelado la deuda. Te digo en esta noche, si tú no sabías, Dios ya canceló tu deuda a través de Cristo Jesús hace 2000 años atrás, por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Cristo derrotó, hermanos, al enemigo de nuestras almas en la cruz y delegó su autoridad a la iglesia. Esa autoridad Cristo nos la dio a nosotros. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos situaciones, si usted está en Cristo Jesús y usted está en la presencia de Dios Padre, su Espíritu le va a revelar, le va a dar el discernimiento, que cuando ve cuáles son en realidad, que no es lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Que la lucha es contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El acta de decretos que nos habla era la que indicaba la razón por la cual el criminal era crucificado. Pero yo te doy una noticia en esta noche. Cristo tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados y dice que se despojó y despojó a los principados y a potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El reino de las tinieblas, hermanos, fue derrotado. Nosotros somos luz, andamos en la luz de Cristo. Nosotros poseemos, nosotros cuando queremos, no es que cargamos la luz de Cristo está en nosotros. Cristo triunfó sobre ellos y retomó la autoridad delegándola a nosotros, su iglesia, su amada. Y por eso Él le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, y también dijo, he aquí os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se los vuelvo a leer, porque esto quiero que se haga rema para ustedes, que ustedes lo recuerden, que Él nos dio la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. No tengan temor. Vendrán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas no temerá mi corazón, dice la palabra. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?, dice la palabra. Tenemos que saber la palabra, por eso tenemos que ser cubiertos, tenemos que tener reforzados con la palabra, para que tú puedas pelear la guerra espiritual. La guerra espiritual no es con espadita, la guerra espiritual es eso, conocimiento de la palabra, y con la palabra que nos da poder. Dice que la palabra tiene autoridad, tiene poder. La palabra es enviada, hace su efecto y regresa, ha hecho su efecto. Cuando tengas un problema, pide al Señor discernimiento. Pide al Señor que te dé revelación. Y si tú eres un redimido, comprado por la sangre de Cristo Jesús, esa sangre preciosa,
Él tomó el lugar tuyo y mío. Tú tienes que aprender. Yo quiero decirles algo. Este lunes yo pasé una situación. Estaba en mi trabajo y pasé una situación, hermanos. Y le doy gracias al Señor porque un día Él me llamó a ser parte de la familia de la fe. Y en el momento en que me estaba pasando la situación, yo suspiré, cerré los ojos y me acordé de la prédica que había dado el domingo. El mensaje, la enseñanza del domingo. Y la enseñanza era rescatando lo perdido, su gloria. Tenemos que estar parados en esa roca de nuestra salvación, creyendo con fe de que su palabra es real para nosotros. Y cuando pasaba la situación, mi hermano, yo cerré mis ojos y yo escuchaba a la persona, y yo empecé en el mundo espiritual a declarar palabra, promesa, porque somos corderos en Cristo Jesús. Y eso me dio la paz, para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. No me afectó, pero la gloria es para el Señor. Porque yo me di cuenta, hermano, inmediatamente que eso era un ataque, una guerra espiritual. Tenemos que estar siempre preparados como soldados que pertenecemos al ejército de Cristo. No llores, no te desesperes. Si Dios dijo que no te dejará ni te desamparará, solamente nosotros tenemos que pedir y todo se nos dará. Eso sí, si andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, hermano. Porque si alguien nos hace algo, no desees mal a nadie. Dios se encarga, hermano. Dice el Señor, mía la venganza, deja, release, ora por esa persona. Y el Señor le enseñará, si está equivocado le enseñará. Y si no está equivocado, que lo hizo con malicia, lo hizo con eso, el Señor se encargará. Pero no permitas que nadie te robe el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Sino que en la palabra, en momentos de problemas con la palabra, tú te levantes como el águila. Y en las alturas andes. Para que sientas la misma presencia, la gloria de nuestro Padre. La iglesia ha recibido las armas para mantenerse en victoria. Vámonos a Efesios, sigamos en Efesios 6. Efesios 6, versículo 14 al 17. Dice la palabra así. Mire lo que nos dice la palabra. La iglesia ha recibido las armas. Abre tu oído espiritual. Anotas las citas bíblicas. Es importante que tú aprendas, que escudriñes la palabra. La palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Dice así, Efesios 6, versículo del 14 al 17. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la corona de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Estad quieto. Estad firme.
Eso quiere decir lo que está revelado en las Escrituras. Tienes que tener convicción que esa palabra es real, que esa palabra es verdadera, que esa palabra viene del mismo profundo, de las profundidades del corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios. Que Él no es un hombre para que mienta. Dice que nosotros tenemos que llevar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Son las buenas nuevas que anuncian la reconciliación y la paz con Dios, amada iglesia. Cuando dice del Evangelio de la paz, dice que el Señor Jesús nos trajo el ministerio de la reconciliación. Por eso dice que no tenemos que andar conforme, dice, a la carne, sino conforme al Espíritu, para que nosotros, los frutos del Espíritu, se manifiesten en nuestra vida. En este pasaje de Efesios capítulo 14 y 17, nos describe la armadura de Dios, entregada a todos sus hijos para caminar en victoria. ¿Y cuál es esa armadura? La Escritura nos revela. Vamos a ver. Primero, la sangre de Cristo es la base legal para ejercer autoridad. La palabra de Dios. La Biblia dice del Señor Jesús, y con la palabra echó fuera los demonios. Es con la palabra que tú vas a vencer las guerras espirituales. Leamos Mateo 8:16. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este estudio. Mateo 8:16. Dice así. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. No es con tu palabra, no es con mi palabra, es con la palabra de Dios que se nos ha dado, se nos ha regalado. Este libro que se llama la Biblia. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Enfermos espirituales. Enfermos sea natural. Porque Dios, ya Jesús estando aquí en la tierra, Él hacía milagros. Pero Él no vino para sanar los cuerpos, vino para sanar tu espíritu. Claro que sí, recibimos la sanidad de nuestro cuerpo, porque por sus llagas somos sanos. Pero Él vino para salvarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida y vida en abundancia. También algo que nos revela andar en victoria, la unción del Espíritu Santo, amada iglesia. Tenemos que estar siempre anhelando la presencia de Dios Padre, que su Espíritu Santo nos guíe constantemente. Jesús dijo, yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Nosotros tenemos que tener actitudes en la batalla espiritual, hermano. Fortalecerse en el poder del Señor. Y eso lo vemos, hermano, en Efesios 6:10. Por tanto, como ya les había leído, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso dice el 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Mire lo que la palabra, hermano, nosotros encontramos todas las herramientas a través de su palabra. Y si tenemos escasez de sabiduría, dice, pedíselo al Padre y Él nos dará, dice que nos da continuamente, alegremente. Y nos las va a dar en abundancia. La palabra fortaleceos, hermanos, significa recibir poder a través de su palabra, derramar poder dentro de mí. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y añade, en el Señor quiere decir que recibimos de Dios su fuerza para perseverar y su poder para servir eficazmente al Señor.
No importa las circunstancias que estés pasando. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Pero tienes que aprender la palabra del Señor para que tú tengas el poder. Para cuando vengan los ataques espirituales, tú te levantes en ese poder y en esa autoridad. Apropiarse de la armadura de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 6, 11, 13? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Hay muchos hermanos que van a la congregación, escuchan la palabra durante la semana, no escudriñan la palabra. A veces, si se acuerdan, tienen un momento de relación con el Señor, una oración. Así tú no puedes crecer, hermano, espiritualmente. Así como tú comes la comida 3 veces al día y a veces otros comen hasta 10. Así te tienes que alimentar espiritualmente, hermanos. Fortaleceos, revestidos con la armadura que Dios, para que podáis estar firme contra las incidencias del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura, dice en el 13, de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Toda la armadura, Él quiere que tú seas lleno, estés completo. Ya el sacrificio en la cruz lo hizo el Señor Jesucristo, Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos que tener fe, creerle la palabra, escudriñar su palabra, poseer todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús, amada iglesia. La armadura de Dios, por cuanto es la provisión de Dios, amada iglesia, para nosotros sus hijos, quienes deben mantenerla puesta. Es decir, velar, no descuidarnos de ninguna área de nuestra vida, porque el enemigo atacará la parte más vulnerable de nuestra vida. Si algo nos hace quitar, nos poner mal genio, algo que nos irrite, Él sabe. Y Él buscará el área más vulnerable nuestra. ¿Para qué? Para sacar de nosotros lo más malo de nosotros, para que esta carne se manifieste. No esperemos el ataque, mantengámonos preparados, hermano. Tenemos que perseverar con firmeza. Estad, pues, dice, firme, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestido de la coraza de la justicia. Estad, pues, firme, dice aquí en el versículo 13. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Los verdaderos soldados que van a la batalla saben esto, hermano. Perseverar hasta el final. Nadie nos dijo que la vida del cristiano es fácil. Que porque ya Jesucristo murió por nosotros. No, hermano. Cristo hizo una parte completa, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero eso no es todo. Tenemos que empezar a congregarnos. Tenemos que anhelar su presencia en oración, alabarlo y escudriñar su palabra. La palabra firme indica posición de dominio, seguridad después de la victoria. El guerrero va a la batalla con firmeza para vencer. Y luego no yace postrado, hermanos, y derrotado, sino que se mantiene firme sobre el terreno vencido y sometido en completa posición del campo. Nosotros en Cristo Jesús hemos poseído porque Él nos dio su autoridad. Tenemos que también tener, hermanos, aparte de que estar firme, tenemos que tener una comunión genuina con Dios. Por eso Efesios 6, versículo 18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente por ti, sino por todos los santos, por la familia de la fe.
Si tú sabes que un hermano está en necesidad, que tiene un problema y tú no puedes ayudar, ora, hermano. La oración del justo tiene poder. Con toda oración y ruego, hermanos. El versículo destaca aquí oración en el Espíritu Santo. Nos habla entonces de orar guiados por el Espíritu, fortalecidos por Él, orar en Él y con Él, amada iglesia, inmersos en su presencia y con su dirección, su consejo, pues es nuestro consolador, hermanos. Nos habla de una comunión en este versículo 18 del Efesios 6. Nos habla de una comunión consistente, consciente, constante, una comunión apasionada, una comunión ferviente, a la expectativa de lo nuevo que tiene para nosotros. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros tenemos un ataque espiritual, que nosotros tenemos una situación que no entendemos por qué nos está pasando, nosotros clamemos a Él y Él nos dice que clama a mí. Si no clamamos y nosotros no pedimos, hermano, el Espíritu Santo está con los brazos abiertos para darnos, para guiarnos, para consolarnos. Pero dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amada iglesia. Hola Jimena, muy bendecida. Están uniendo más hermanos. El gran poder que tenemos, también lo dice, vamos a Efesios 1, capítulo 18 al 20, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme la eficiencia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, en el tercer cielo. Las riquezas de la gloria de su herencia se refiere, amada iglesia, amigo que me escucha, a las abundantes bendiciones que recibimos los creyentes, los hijos de nuestro Padre. Dice que en el 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. A su diestra, hermano, es una posición de honor, de gloria, de autoridad que Cristo tiene en los cielos. Por eso está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios le dio todo poder, toda autoridad. Y cuando nosotros nos viene la tentación y a veces podemos fallar y viene el enemigo en nuestra alma y dice, mira, este falló. Dice, no, espérate. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Yo morí por ese príncipe, por esa princesa. Él es puro, limpio y resplandeciendo. Mira, está cubierto por la sangre mía. Por eso, hermano, si en un momento tú has fallado, no te quedes. Levántate con el poder y la autoridad. Pelea la guerra espiritual. Y levántate con fe en la palabra. Y di, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Arrepiéntete y levántate. Jesús nos trajo el ministerio de reconciliación, hermano. Él vino para reconciliar. Vino para rescatar lo que se había perdido, hermano. Por eso Él dio la autoridad a la iglesia. Se nos ha dado la autoridad a la iglesia. Para que nosotros en esa autoridad nos levantemos. Para que esa autoridad nos restauremos, hermano, a través de su Espíritu Santo.
Nosotros tenemos un potencial de herencia y poder, hermano, iglesia. Cuando dice, pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Él pelea la batalla por nosotros. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra. Efesios capítulo 3, versículos 20-21, leámoslos. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en que Cristo Jesús, por todas las generaciones y los siglos de los siglos. Quiero leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante, todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia, o sea, en nosotros, que Él sea nuestra gloria, que nosotros la gloria la podemos es cuando nosotros buscamos de la presencia del Señor, que su palabra nos lleve a tener esa autoridad, a vivir en la misma presencia de Dios Padre. Esa es la iglesia. Dios nos dio a través de Jesús la autoridad para que nosotros podamos estar en la gloria de su Padre. Nos dio la gloria, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea, nosotros tenemos que darle toda la gloria, toda la honra, porque Él es solamente el único merecedor de toda la gloria. Dice, a la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, o sea, le dio la gloria a Cristo, y esa gloria la tenemos a través de Cristo Jesús, por los siglos, no dice por un día, por un año, por un mes, por los siglos de los siglos, amén. Por último, hermanos, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Les vuelvo a leer Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Concluyo en esta noche, amada iglesia, amigo que tú me estás escuchando. Además de ser hijos de Dios, es muy importante que seamos conscientes de que somos soldados del ejército de Dios. El Señor nos ha equipado con su victoria y con las armas espirituales suficientes, amada iglesia, y poderosas para caminar en victoria. Tú decides cómo caminar. Si quieres caminar en derrota, pues no te prepares, como dice la palabra aquí en el 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en todo, tomando el escudo de la fe, amada iglesia, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Porque ¿qué hace que te sepas la palabra? Pero si tú no la crees, no tienes fe, no le crees a Dios, entonces de nada sirve. Porque ya en el pacto de la gracia no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por la fe, porque es un don de Dios. Entonces, continuemos para terminar, tomando también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 18 nos dice, con toda oración y súplica orad en todo tiempo. Ora, hermano, en todo tiempo.
Cuando estés feliz, ora. Cuando estés triste, ora. Cuando estés en un problema, ora en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, dice, para que me sea dada palabra al abrir la boca. Esto dice el apóstol Pablo. Y yo te digo a ti, amada iglesia, ora por mí. Como dijo el apóstol Pablo, ora por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Que no sean mis palabras, sino que la palabra del Señor salga de mi boca para que yo poder ser canal de bendición primeramente a mi vida y para cada uno de ustedes que me da el privilegio y la bendición de poder estar transmitiendo en esta noche este mensaje de la palabra. Dice así el apóstol Pablo, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y yo soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Cuando yo, antes de dar un mensaje, estoy en la congregación, antes de este mensaje, yo le pido al Señor que alinee mi mente a su mente y me dé denuedo de palabra, para que cuando yo hable con denuedo, hable con sabiduría, y esa sabiduría venga de parte de Dios, de la palabra de Dios, para yo poder ser canal de bendición. Porque simplemente yo soy una sierva del Señor. Que Dios me usa y le doy las gracias al Señor. Mi amada iglesia, les vuelvo a repetir, Dios nos quiere recordar en esta noche que nosotros somos soldados del ejército de Él. Que Él nos ha equipado con todo, hermano, a través de Cristo Jesús. Con toda, y que nosotros estamos listos para vencer todos los ataques del enemigo. Si en esta noche, tu amigo que me escuchas, y aún no has experimentado el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, si no has todavía experimentado vivir en el gozo del Señor, en la paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento, yo te invito en esta noche que tú le abras tu corazón, que permitas que Jesucristo entre a tu vida y que el Espíritu Santo cambie todo de adentro para afuera, para que tú puedas experimentar la misma presencia de Dios Padre, la gloria de Dios. Si tú no has conocido al Señor, yo te invito a que en esta noche hagamos la oración de fe. Si nunca has confiado en el Señor Jesucristo como el Salvador, yo te pregunto, ¿considerarías esta noche darle lugar al Espíritu Santo para que Él le hable a tu corazón? ¿Considerarías en esta noche nacer de nuevo, no de carne, sino en el Espíritu? Dice Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Por eso en esta noche, si tú quieres y deseas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nacer de nuevo en el Espíritu, esta es una oportunidad que el Señor te está dando en esta noche. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. No estés diciendo en esta noche, ay no, pero es que yo todavía tengo que corregir esta área, yo fumo, yo estoy con esto, yo hago cosas que yo sé que no le agradan. No, ven al Señor, tal como tú estás, porque el Señor te está esperando en esta noche, con los brazos abiertos, para decirte cuánto te ama, que Él envió a su único unigénito Hijo a morir por ti y por mí. En la cruz del Calvario, que Él se despojó de su divinidad y se hizo pecado. Yo en esta noche quiero que tú recibas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No me puedo despedir de este mensaje que habla de la guerra espiritual, que todos estamos pasando, si nosotros lo que estamos en Cristo Jesús lo vivimos,
pero tenemos una esperanza, hermano, que nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús, porque sabemos pelear la guerra espiritual. Aquellos que son criaturas del Señor, que también Dios los ama, porque son su creación, pero todavía no han experimentado ser hijos. Cuando tú eres hijo, tú vas a poseer. Tú puedes coger y poseer. Porque el hijo sabe lo que su padre quiere. El hijo conoce a su padre y sabe lo que el padre tiene para él. Un siervo no conoce, no sabe, hermanos. Por eso nosotros no somos ya criaturas, somos hijos. Por eso en esta noche yo te invito, yo quiero que tú participes, que sientas la presencia de Dios, que sientas la gloria del Padre, que vengas y le entregues tu vida, tu corazón al Señor. Que me di, Padre, aquí estoy. Entrégate tal como estás. Si estás agobiado, si estás deprimido, si tienes problemas, cualquier tipo de problema, déjalo en la cruz del Calvario. Levántate con el poder y la autoridad que en esta noche el Señor Jesucristo te está dando esa oportunidad. Hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido de mis malas obras y deseo que me perdones todos mis pecados y las transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy, en esta noche, ante ti para pedirte que entres en mi vida, en mi corazón. Yo te invito a que entres a mi corazón. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo Jesús a la tierra para morir por mí en la cruz. Y que por su sangre me limpió de todos los pecados. Y que Él no solo murió, sino que también tú lo resucitaste, lo levantaste de entre los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te doy mi vida a ti, Jesús, para que tú me cambies y seas en mi vida. Y de este momento, ayúdame para que yo pueda servirte, amarte, hasta que tú me lleves a tu gloria. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Gracias porque diste tu vida por mí y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte en esta noche, solo te doy mi vida. Y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y ahora hermano en Cristo, si tú has aceptado a Jesús y has hecho esta oración, te felicito de lo más profundo de mi corazón. Has hecho la mejor decisión de tu vida. De hoy en adelante Dios se va a manifestar cada vida en tu vida, pero también se va a manifestar conforme a lo que tú anheles buscarlo, escudriñar la palabra. Por eso no es solamente que esta noche has dado el primer paso, el paso importante, pero yo no te quiero que te quedes ahí, sino que busca donde quiera que estés una congregación. Únete a la familia de Dios, a la familia de la fe, para que juntamente con ellos tú puedas escudriñar la palabra y que crezcas espiritualmente. Y a medida que crezcas, no que seas perfecto, te vayas perfeccionando hasta la estatura del varón perfecto, amado. Si no tienes iglesia y vives en la ciudad de Hialeah, yo te invito para que nos visites a nuestra iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle de Hialeah, Florida, 33012. Ahí te esperamos.
una familia, una iglesia pequeña, pero una familia que predica la palabra del Señor, una familia que sabe que solamente a través de la unción, del poder de la palabra de Dios podemos salir adelante. Si necesitas alguna oración, si necesitas dirección, cómo llegar a la iglesia, yo te quiero decir en esta noche que nosotros nos reunimos en el edificio pequeño, entrando en el portón de la iglesia a mano izquierda. El servicio de este día, de este fin de semana del domingo, lo hemos pasado para el día sábado en el mismo lugar, en la misma iglesia. Por este fin de semana solamente, siempre nosotros nos reunimos el domingo, va a ser a partir de las 4 de la tarde. Así que, hermano, si tú nos oyes, porque nuestros mensajes también son transmitidos el día de servicio los domingos, ahora lo haremos el sábado a las 4, esté atento para que usted pueda recibir bendición. Siempre Dios te tiene preparado a través de mi persona o de cualquier hermano de la congregación, que nos trae los mensajes, hermanos que son discípulos de Cristo, nos trae siempre una palabra de poder. Yo te digo a ti, hermanos, en esta noche, que por favor, si diste este gran paso, no te quedes ahí. Escudriña la palabra. Que empiece no una religión, sino una relación con Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, que seas así como David quiera conforme su corazón a Cristo, que tu corazón sea conforme corazón a Cristo. Que tú te goces en su presencia, que tú siempre te acuerdes quién tú eres en Cristo Jesús. Que tú no estás derrotada, ya Dios te dio la autoridad a través de Cristo Jesús. Tú reinas sobre todas las circunstancias, amada iglesia. Tú eres real sacerdocio, nación santa, adquirido a precio de sangre preciosa. Eso es lo que tú y yo somos. La niña de los ojos del Señor. Y contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Por eso yo me gozo al dar este mensaje, este estudio de la guerra espiritual, porque muchos pensamos que la guerra espiritual es aquí guerreando abajo. No, la guerra espiritual dice que es en el segundo cielo. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con principados, potestades. Dice así, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, las tinieblas, contra las huestes espirituales que maldad de las regiones celestes, que eso es lo que se encuentra celeste. Por eso se llaman celeste, porque está el primer cielo, está el segundo cielo y el tercer cielo, donde se le reveló la palabra al apóstol Pablo, que es el evangelio, palabra que el Señor nos mandó para nosotros, la iglesia de Cristo. Gracias y paz para tu vida, hermano. Que tengas una noche espectacular, que descanses, que la gracia y el favor de Dios estén contigo de continuo. Gracias por permitirme entrar a tus hogares. Gracias por los hermanos que nos están escuchando, por los hermanos que nos siguen. Vi la hermana Elba, que está unida a nosotros. Vi a otros hermanos, a Jimena, a Chasquia, al pastor, otros hermanos, hermana Dorita, y así hermanos que están en esta noche unidos, escuchando esta palabra. Quiero decirle a nuestra congregación que continuemos orando los unos por los otros, en especial por la salud de nuestra hermana Giovanna. No lo dejen de hacer. Ella se comentó conmigo que ella iba al médico hoy día. No sé qué le habrán dicho al médico, pero bueno, yo confieso que ella es una guerrera, que ella es una soldada de Cristo y que ella reina sobre toda circunstancia. Y así también sigamos orando por todos los hermanos que necesitan de una u otra manera en nuestra iglesia. Ya nosotros sabemos, no tengo que repetirlo, pero la congregación lo sabe. Oremos los unos por los otros. Y si hay alguien que necesite oración, no dude, llámenos al 786-306-4196. Somos una iglesia, somos la familia de Cristo. No, el cuerpo de Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo es uno, hermano. Así que estamos aquí para servirles. Gracias y paz, y que tengan buenas noches.